Entonces, entremos en materia. Vamos a hablar sobre lectura crítica, comprensión lectora. Entonces, por favor, proyectemos la presentación e iniciamos. Entonces, vamos a hablar sobre las claves de lectura crítica y comprensión lectora en las pruebas saber. Les traigo acá 10 claves, 10 técnicas, 10 consejos que me han servido en lo personal desde que he sido estudiante y que presenté mi prueba, eh, digamos también para impartir a los estudiantes en ciertos pre-ICFES, como los que he desarrollado en el Instituto Técnico Industrial y también con 3 Editores, que es una empresa que se dedica también a preparar a los jóvenes estudiantes para estas pruebas. Bueno, quisiera antes hablar un poquito sobre mi trayectoria. En la siguiente diapositiva vamos a ver una mención de honor que se me concedió en el año 2005. Yo ocupé el puesto 16 a nivel nacional en las pruebas de estado ICFES, como se denominaba pues en esta época, en el Carlos Lozano y Lozano, que fue la institución de la que soy egresado. Bueno, también quisiera nombrar en la siguiente diapositiva algo sobre mi trayectoria como escritor, ya que pues la lectura crítica y la comprensión de lectura se ha elevado en mi caso también a la escritura. Bueno, pues aparte de varios libros que he publicado, quisiera nombrar acá un detalle que es una mención internacional sobre un premio en escritura creativa en el Mundial de Escritura en el año 2023. Y ya con eso pues empecemos el tema. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito sobre qué es la lectura crítica. Entonces empecemos definiendo pues el concepto. La lectura crítica es la capacidad de hacer inferencias, simples o complejas, a partir de la lectura de un texto. Es la capacidad de sacar información que ha pasado por mi razonamiento y mi intuición para poder llegar a una conclusión. Bien, ¿por qué es importante la lectura crítica? Segunda diapositiva. Siguiente diapositiva. A mí me parece que la lectura crítica no solamente nos sirve para presentar las pruebas de estado, sino en general entrena a todas las personas para la vida, ya que la lectura hace parte sustancial de toda la vida. Es decir, leemos no solamente libros, leemos situaciones, personas, a veces tenemos que solucionar cualquier problema y eso hace parte de una lectura de la realidad, ¿no? Entonces, los escenarios de la vida requieren un componente lector. También nos ayuda a comprender en diferentes niveles todas las acciones de la sociedad. Y finalmente, desarrolla la reflexión y la apropiación de posturas y juicios propios frente a diferentes contextos. Es decir, nos permite tener una mirada crítica, ¿no? Ya su nombre le indica, lectura crítica, pero tener una postura argumentada, ¿no? Sobre lo que sucede en el mundo o sobre una situación concreta. En la siguiente diapositiva encontramos que la lectura crítica tiene unas ciertas competencias, ¿no? Que son evaluadas en las pruebas saber. Entonces, sobre todo la competencia de lectura crítica consiste en una capacidad de enfrentar un texto críticamente, ¿no? Incluye evaluar la validez de argumentos, advertir supuestos, derivar implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas, relacionar contenidos con variables contextuales, etcétera. Vamos a mirarlos un poquito de manera más, digamos, más puntual en la siguiente diapositiva. Vamos avanzando un poquito a vuelo de pájaro porque más adelante encontramos, digamos, un poquito más de carne en esto de las técnicas o de los consejos para, digamos, poder realizar una lectura crítica exitosa. Bueno, en la siguiente diapositiva, la tenemos ahí. Vamos a ver 3 competencias, ¿no? Que están relacionadas con la lectura crítica. La primera es identificar, la segunda comprender y la tercera reflexionar. Cada una tiene un porcentaje de evaluación en el ICFES, en las pruebas saber. Esto es importante saberlo porque a veces no sabemos, pero hay preguntas y respuestas que tienen cierto valor. De pronto no siempre hay una respuesta correcta, pero se acerca, eso tiene un valor. Y también se diferencian ciertas preguntas, algunas valen más que otras, dependiendo de esa competencia. Por ejemplo, tenemos identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Esa es la que menos vale, vale un 25%. La siguiente, comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global.
tiene que ver con inferir realmente, con intuir, con deducir, tiene un 42%, es la que más vale, un 42% de valor. Y por último, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Eso también tiene que ver con inferir, ¿no? Generalmente la palabra inferir va a ser como sinónima de todas estas competencias y esa tiene un 36, un 33% de valor. Bien, entonces esto es lo que evalúa el ICFES, las pruebas a ver en cuanto a lectura crítica. Si tenemos en cuenta esto, pues nos va a quedar más fácil prepararnos, entrenarnos en estas competencias. Miremos la siguiente diapositiva. ¿Listo? ¿Qué se evalúa en lenguaje? En general, lectura crítica hace parte del lenguaje. Entonces, los componentes del lenguaje que se están evaluando son tres. Uno semántico, uno sintáctico y uno pragmático. El semántico nos va a hacer referencia sobre el significado o lo que quiere decir un texto. Entonces, se hace la pregunta, ¿el componente semántico de qué trata? Sobre qué dice el texto. ¿Cuál es la intencionalidad del texto? ¿Qué es lo que quiere decir ese texto? El sintáctico es cómo se organiza y se teje la información en el texto, ¿no? Entonces ya vamos a ver que hay diferentes tipos también de textos, ya lo vamos a ver, pero sobre todo es cómo se organiza ese texto, cómo se teje. Y por último, un componente pragmático. Entonces, aquí hay una serie de preguntas orientadoras que nos ayudan a comprender de qué se trata este componente pragmático. ¿Cuál es la situación de comunicación? ¿Cuál es la intención de ese texto o del autor que escribe ese texto? ¿Cuál es el propósito? Y por último, ¿cuál es la finalidad? ¿No? Entonces, esto es para que lo tengamos muy claro. Este material lo he venido organizando a través de diferentes fuentes, sobre todo de los talleres que he realizado con 3 editores. Y si ustedes están interesados, pues bueno, ahora que se comparten este webinar, pueden aprovechar y pueden ir después al YouTube, donde va a estar almacenada esta información y la pueden estudiar con más calma. Vamos a mirar ahora entonces los tipos de texto. En la siguiente diapositiva tenemos cuáles son los tipos de textos que puedes encontrar en la prueba. Entonces me imagino que ustedes ya intuirán que vamos a encontrar textos argumentativos, publicitarios, narrativos, ¿verdad? Incluso vamos a encontrar textos simplemente eh, informativos, algunos más periodísticos, algunos poéticos, ¿no? Literarios estrictamente. Ya lo vamos a ver, digamos, englobado en ciertas palabras. En la siguiente diapositiva. Bueno, empezando tenemos dos clases de textos literarios, o bueno, primero, dos tipos de textos literarios e informativos. Y asimismo, los que son continuos y discontinuos. Entonces tenemos textos literarios continuos y discontinuos y textos informativos continuos y discontinuos. Un texto continuo es el que tiene más largo aliento, es el más largo. Si es literario, vamos a ver allí fragmentos de novela, vamos a ver fragmentos de cuento, poemas o poesía, canciones, fragmentos de dramaturgia, ¿verdad? En cuanto a textos literarios continuos, que son los más largos. Y si es un texto informativo, vamos a tener, por ejemplo, el ensayo, una columna de opinión o una crónica. Si es un texto discontinuo, que son los más cortos, los más breves, tenemos, y sobre todo los que tienen más imágenes, ¿no? Los que son más gráficos. Literarios discontinuos, tenemos, por ejemplo, la caricatura y el cómic. Entonces también tenemos que saber leer un cómic, una caricatura. Y si es un informativo discontinuo, es decir, que tiene la mayor parte de la información en clave de imágenes o de gráficas, vamos a encontrar etiquetas, infografías, tablas, diagramas, avisos publicitarios, manuales, reglamentos, sobre todo a nivel gráfico, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esta división de los textos. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar los porcentajes de valor de cada uno de estas clasificaciones. Entonces, tipo de texto continuo y discontinuo. Un texto continuo literario, que es un texto largo, narrativo, tiene un 24%. Si es informativo, no filosófico o informativo filosófico, ambos valen un 30%, ¿no? Y discontinuo literario e informativo. Ya dijimos que un texto discontinuo literario puede ser un cómic o informativo puede ser, por ejemplo, una infografía.
son las que más poquito valen, un 8% cada una. En este caso, lo que más vale es un texto largo, un texto continuo que sea filosófico o no filosófico de tipo informativo, que vale un 30%. Bien. En la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de un texto literario. No lo vamos a leer, sencillamente vamos a mirar el título y algunas características. Vemos que es un texto de varios párrafos. El título, El búho que quería salvar a la humanidad. Acá podemos ver una fábula, ¿verdad? O un cuento. Una fábula en la que se incluyen animales que tienen personificación, que tienen diálogos, ¿no? Y que tienen toda una historia, ¿no? Ese es un texto literario continuo, ¿verdad? La siguiente diapositiva vamos a ver un texto filosófico. Por ejemplo, Ética para Amador. Acá hay un fragmento de esta obra de Fernando Savater que muchos hemos tenido que leer en el colegio, ¿no es verdad? Un texto además muy rico, muy entretenido, ¿no? Que nos acerca a la filosofía de manera amena. Bien, pues vemos que también es un texto continuo, un poco largo. Acá son dos párrafos bien amplios. Esto es lo que vamos a encontrar en las pruebas a ver en este tipo de textos. Vamos a ver un siguiente texto, la siguiente diapositiva, una historieta o un cómic que hace parte de un texto literario discontinuo. Es fácil leer un cómic, ¿no? ¿A quién no le gusta leer un cómic? ¿Verdad? Porque a nosotros nos encantan los muñequitos. Tal vez hay gente que no lee mucho, pero si hay muñequitos, si hay animación, se leen todo un libro, ¿no? Como por ejemplo los de Tintín o las historietas cómicas de Mafalda, de Garfield. Acá, sobre todo es de Garfield, y vemos que hay unas viñetas, una jerarquía. Entonces primero está el título, luego dentro de las imágenes aparecen unos globos de diálogo que se llaman bocadillos. Tienen un orden jerárquico. Entonces si hay un diálogo, primero se lee el de arriba, luego el de abajo. Hay unas referencias y pues los personajes que integran las historias, ¿no? Realmente no hay mucho que decir de la historieta, es muy fácil de leer, ¿verdad? La siguiente diapositiva vamos a ver un texto informativo. Un texto informativo puede ser un artículo, puede ser una columna de opinión, ¿cierto? Acá se nos muestra este texto cuyo título dice La millonaria multa contra el señor Arroz. Bueno, acá ya vemos un tipo de texto relacionado con la economía, ¿verdad? Un texto que es continuo porque es un texto largo y bien, pues acá lo podemos apreciar, ¿no? No se trata de leerlo, pero sí como encontrar e identificar esas características que nos ayuden a distinguirlo. Bien, siguiente y por último vamos a ver un texto informativo discontinuo. El anterior era eh, un texto continuo, ¿cierto? Y el siguiente, el último, es un texto discontinuo. Una infografía. Una infografía, entonces, es una imagen que tiene muchísimas o tiene bastante información. Acá tenemos la palma de aceite en Colombia, aparece el mapa de Colombia, unas convenciones y una serie de elementos de diferentes colores que nos ayudan a identificar lo que hay dentro del mapa, números, estadísticas, datos, ¿verdad? Entonces hay que saber leer también entre líneas estas, digamos, infografías. Bien, pues básicamente son datos, números e imágenes. Entonces, esos son los tipos de textos que vamos a encontrar en las pruebas a ver. Textos literarios y no literarios, continuos o discontinuos, ¿no? Bueno, ya habiendo hecho como esta, digamos, como este preámbulo o esta introducción, ahora vamos a ver las 10 claves para la lectura crítica en las pruebas a ver 11. La siguiente diapositiva. 10 claves para la lectura crítica en las pruebas a ver. Ahora, bueno, ¿qué se imaginarán ustedes, no? De pronto, si quieren ir interactuando y colocando sus propias como versiones o su perspectiva, su punto de vista, su opinión sobre estas claves, mientras las vamos desarrollando. Entonces, en la siguiente diapositiva encontramos la primera clave para la lectura crítica en las pruebas a ver. La primera es comprende el tipo de texto, ¿no? Ya los vimos, ya vimos los tipos de texto. Entonces, primero vamos a identificarlos. Si es un texto narrativo, argumentativo, expositivo o informativo.
si es continuo o discontinuo, qué valor tiene. Y reconocer si la intención del autor o cuál es la intención del autor. ¿Quiere informar, quiere persuadir, quiere entretener, ¿no? Si de pronto es un texto literario, va a buscar entretener. Si es un texto filosófico, quizá persuadir. Si es una infografía, sencillamente informar, ¿no? Entonces, eso lo debemos tener claro como una primer clave, comprender el tipo de texto. Muy bien, vamos avanzando. La segunda clave en la siguiente diapositiva es la siguiente. Lee con atención y profundidad. Bien, a veces nos sentimos apurados o presionados por el tiempo de presentar la prueba y vemos que las personas van terminando rápido y que nosotros vamos hasta ahora en la mitad o mucho antes de la mitad. Bien, y eso a veces genera una presión en la gente y la desconcentra. Bueno, no se preocupen, no hay que apresurarse. Sí, es verdad que no hay que retrasarse mucho, es decir, ir sin prisa, pero sin pausa, como se dice coloquialmente, pero sí hay que leer el texto a profundidad. A veces tenemos que leerlo más de una vez si es necesario. Aquí yo sugiero que subrayemos las ideas centrales, que subrayemos las palabras claves, para que no tengamos que leer más de dos veces el mismo texto, sino que ya en una segunda vez identifiquemos lo más importante y nos sirva de una vez para identificar la respuesta, ¿no? Subrayar mentalmente o físicamente, ¿no? Destacar las ideas clave, los conectores y las palabras relevantes. Esa es entonces la segunda clave, leer con atención, con profundidad y subrayar las palabras y las ideas clave. Vamos a la siguiente diapositiva, la tercera clave. Identifica la idea principal, ¿no? A veces todo lo que hay en un texto es muy chévere, pero tenemos que encontrar el blanco de esa idea, tenemos que encontrar la parte más importante, la idea central, la idea principal. Entonces, nosotros debemos preguntarle al texto, ¿cuál es el mensaje central, verdad? Que nos ofrece ese texto. ¿Cuál es el mensaje más importante? Pueden haber varios mensajes y hay una jerarquía allí. Hay una idea central, hay una idea secundaria, unas que derivan de esas ideas, pero hay una siempre principal. Entonces, distinguir, luego de identificar la central, distinguir entre esas ideas principales y las que son subsidiarias o secundarias. Bien, ¿vamos bien o vamos muy rápido? Vamos a ver con la siguiente. Cuarto, cuarta clave. Haz inferencias. Entonces, a veces, digamos que hay personas que no saben qué es una inferencia. Vamos a buscar el significado. eh, o qué es inferir, ¿no? Una inferencia es el acto de inferir, pero ¿qué es inferir? Inferir es deducir. ¿Deducir qué es? Deducir es tomar algo de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, sacar una conclusión de algo que se nos presenta de manera general, sacar lo más importante, deducirlo, ¿no? Entonces, eso es inferir, deducir. Hay que usar tu razonamiento para deducir lo que el autor sugiere sin decirlo directamente, ¿no? Es decir, que hay cosas que se llama en literatura datos ocultos. No todo se nos muestra en un texto, sino que a veces se insinúa, a veces, ¿cierto? Está allí oculto entre líneas, entonces nosotros tenemos que deducirlo, ¿sí? Eso es algo muy importante en estas claves, ¿no? Y es poder hacer esas inferencias o esas deducciones del texto que se nos presenta. Bien, vamos con la siguiente. Analiza argumentos, quinta clave. Analiza los argumentos. A veces hay argumentos que tienen más peso que otros y a veces hay cascaritas, ¿no? A veces para nosotros hay un argumento que es válido tanto como otro y no sabemos cuál de los dos de pronto es el más importante, porque ambos nos parecen válidos. Sin embargo, hay que evaluarlos, hay que tener como esa mirada muy crítica, muy aguda para encontrar cuál de esos argumentos tiene mayor jerarquía. Entonces, evaluar si los argumentos del texto son válidos, coherentes y bien sustentados. ¿Y cómo sabemos de pronto que un texto no es tan válido como otro? Porque debemos identificar las falacias, las cosas que no son veraces, es decir, las cosas que son falsas o las contradicciones que se presenten.
allí vamos descartando, ¿no? Hasta encontrar el argumento válido o el argumento más importante. Entonces, tal vez hay personas que no comprenden la palabra argumento. Vamos a definirla. Un argumento es una forma de razonamiento que se utiliza para probar, demostrar, convencer, persuadir a alguien de la validez de una proposición o idea. Cuando nosotros persuadimos a alguien, estamos usando argumentos, una serie de razonamientos, de motivaciones, ¿verdad? Que van a convencer a alguien, que tienen la intencionalidad de convencer. Entonces, tenemos que encontrar cuál es el argumento más importante del texto. Bien. Sexta clave. Reconoce el punto de vista. Reconocer el punto de vista es quién es el narrador, quién es el que está presentando y quién es el que está hablando en este texto. Desde qué punto se está parando para decirlo, desde qué perspectiva se presenta la información, ¿verdad? La persona que está hablando tiene un sesgo político, un sesgo filosófico, un sesgo religioso, social, tiene un estigma, lo habla desde qué punto hay una ideología detrás de lo que está diciendo, ¿cierto? Lo está diciendo con ironía, con sarcasmo o sencillamente está siendo imparcial y lo presenta de manera neutral. ¿Cuál es el punto de vista? Hay que reconocerlo, ¿no? Eso es muy importante porque de allí vamos a encontrar puntos de inflexión, encontrar argumentos más válidos, vamos a encontrar eh, de alguna manera lo que no es y lo que sí es válido en ese argumento. Reconocer el punto de vista. Séptima clave. Relaciona el texto con tu conocimiento previo. Bueno, nosotros no nacimos ayer. Los que presentan las pruebas de estado también tienen un cierto bagaje cultural, tienen un cúmulo de conocimientos. Entonces hay que también hacer acopio de todo esto que ya sabemos para contrastar. Entonces conectar el contenido con lo que ya sabes para entender mejor y contextualizar. Suele pasar que no entenderemos una u otra palabra dentro del texto, pero si encontramos que en general la idea la entendemos un 90%, bueno, allí ya tenemos herramientas para poder, digamos, inferir y para poder encontrar una respuesta, ¿no? Y vale la pena decir que en cultura, en lectura, también es muy importante la cultura general. Entonces, más que estudiar de todo, es como explorar la cultura de diferentes expresiones, la literatura, la historia, el arte, la música, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a dar herramientas para que podamos ser, digamos, más propositivos y ser más puntuales en encontrar esas inferencias que necesitamos en ese texto que estamos enfrentando. Octava clave. Lee cuidadosamente las preguntas. Entonces, para poder responder bien, hay que tener claras las preguntas. Las preguntas suelen enfocarse en comprensión, inferencia, análisis y evaluación. Importante en estas palabras, comprender, inferir, analizar y evaluar, que son sinónimas, pero cada una tiene su especificidad o cada una tiene su enfoque, ¿no? Entonces, si leemos bien las preguntas, seguramente vamos a encontrar fácil la respuesta porque hay enunciados en esas preguntas que ya llevan la mitad de la respuesta. Solamente hay que tener la suficiente atención para poder encontrar esa respuesta si somos juiciosos comprendiendo las preguntas. Elige la opción que mejor responde al propósito de la pregunta, no la que parece correcta, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver siempre es que la respuesta conecte con lo que está realmente proponiendo la pregunta. Hay veces no es lo que nos parece correcto, sino lo que realmente responde a la pregunta. Entonces, bueno, no traje como tal ejemplos, pero podemos dar ejemplos de cuando se pregunta algo y en las respuestas hay cosas que no responden o que no están incluidas dentro de la pregunta, las podemos ir descartando, ¿no? Vamos con la novena clave y penúltima. Mantén la calma y la concentración. Fíjense que esta no es una clave, digamos, que tenga que ver directamente con el texto, con enfrentar el texto, sino tiene que ver con nosotros, tiene que ver más bien con una actitud frente al conocimiento.
Es que cuando uno va a adquirir cualquier tipo de conocimiento, requiere primero estar dispuesto física y psicológicamente. Para eso es importante tener un proceso de relajación, mantener la calma y concentrarse. Si estamos eh, con angustia, preocupación, inquietud, pues no vamos a concentrarnos, ¿no? O difícilmente a duras penas nos concentraremos. Lo mejor es mantener la calma y la concentración, que puede definir parte de nuestro futuro. Pues así mismo pues va toda la concentración y para eso necesitamos estar calmados, tranquilos. Hay que evitar las distracciones, ¿no? Hay que evitar, por ejemplo, pensar mucho en el pasado, en el futuro, en otras cosas, sino pensar en lo que estrictamente estamos leyendo, concentrarnos, porque la lectura crítica requiere atención plena. Y esto debería ser en todas las eh, cuestiones de la vida. Lo que estemos haciendo debe ser con la mayor atención y enfoque, ¿no? Toda la entrega y disponibilidad para que asimismo la receptividad del conocimiento pues lo tengamos y también para que podamos ser certeros. Si una pregunta te confunde, pasa a otra y regresa después. A veces pasa que nos quedamos mucho tiempo en una pregunta y nos vamos atrasando. Entonces lo mejor es bien, vamos a adelantar un poco y ya nos devolvemos cuando tengamos un espacio y resolvemos a veces una preguntita que se nos dificultó. Que uno avanzando en las preguntas y en las respuestas, como que encuentra más herramientas y ya fácilmente como que las coge. Coge la respuesta y se devuelve y ya lo ve más fácil, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, mantener la calma y la concentración. Y la última clave, practica con simulacros, ¿no? Es muy importante, así no sea un pre-ICFES, pero sí de pronto que nos apoyemos en cuadernillos oficiales del ICFES o que en alguna página en internet podamos hacer estos simulacros que también existen, o si no, pues directamente un pre-ICFES, ¿no? Esta opción no está a la mano de todos, pero si se le da la suficiente importancia, se va a esforzar un poquito los papitos, los mismos estudiantes, en poder, que si yo les digo, no escatimen en su formación, no escatimen en su preparación, porque no solamente les va a servir para la prueba, sino va a ser herramientas importantes para toda la vida profesional y toda la vida educativa. Y por último, analiza tus errores para mejorar tu estrategia. Por eso es importante hacer los simulacros, porque en los simulacros vamos a ver cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestros aciertos, en qué debemos mejorar, ¿no? Y al ver estas situaciones para mejorar, pues vamos seguramente a hacerlo mucho mejor en las siguientes ocasiones y en la prueba cuando ya nos toque presentarla. Pues miren que ha sido más bien rápido el recorrido de estas claves, eh, ya habiendo hecho como este recorrido, que fue también un poco rápido a vuelo de pájaro. Si quieren, entonces estoy atento a las preguntas, si quieren que de pronto enfatice en alguna clave o de pronto si ustedes tienen alguna inquietud o algún comentario, que lo podamos acá profundizar o que lo podamos resolver. Entonces, pues esto es, pues les quisiera aportar, ¿no? Bueno, entonces, esperando sus comentarios, sus inquietudes que podamos resolver acá y pues me anticipo a dar un agradecimiento a la Secretaría de Educación por hacerme esta invitación y también pues a toda la comunidad estudiantil, a los docentes, a los compañeros, a los colegas que están en esta labor de preparar a los estudiantes para las pruebas a ver. Espero que también ustedes se conecten y ojalá pueda servirles de algo esta presentación y a los estudiantes ojalá tengan en cuenta pues estas claves que seguramente les van a servir bastante para tener un éxito en su prueba, ¿no? Muchísimas gracias. Para mí es un placer. Listo. Bien, entonces aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo podemos prepararnos antes de el examen? Gracias, Kevin Santiago, por tu pregunta. Bien, yo creo que lo primero, vamos a empezar con la clave número 9.
es mantén la calma y concentración, ¿no? A veces estamos ansiosos, nos da un poquito de angustia, ¿no? Entonces, empezando, estemos tranquilos, mantengamos la calma, no nos abarrotemos de información un día antes, una semana antes, porque no se trata de la información, sino se trata es de una actitud, es decir, de intuir, de inferir, de analizar, de argumentar. Es más bien como que tengamos el hábito de la lectura. Si tenemos un buen hábito de lectura, en las pruebas nos va a ir 100 de 100 seguramente, ¿no? Entonces, una forma de prepararse es tener una serie de lecturas, ¿verdad? Eh, en la que podemos tener un bagaje, sobre todo en palabritas que no entendamos, entonces ampliar nuestro lenguaje y también ampliar la capacidad de inferir, de analizar. Más que llenarse de información, es aprender a inferir, aprender a analizar. Entonces, pues eso sería como lo que te puedo aportar, lo que te puedo aconsejar. Bien, eh, voy a preguntar cómo mantener la concentración, ¿no? Durante la prueba, ya que el tiempo es clave. Sí, justamente lo más importante es concentrarse para que el tiempo, pues de alguna u otra forma no nos juegue en contra, sino a favor. En esto tiene que ver también la calma. Es decir, si nosotros estamos calmaditos, vamos a concentrarnos más. Y aquí también voy a hacer como un consejo que viene de la meditación, ¿no? Antes de empezar, es muy bueno hacer unas como especie de respiraciones, ¿verdad? Una respiración profunda. Y cuando estemos presentando la prueba y se nos dificulte por algún motivo concentrarnos, entonces vamos a pensar en nuestra respiración. Inhalamos y somos conscientes cuando entra el aire y luego exhalamos. Y al hacer eso, por un par de veces ya volvemos, digamos, a concentrarnos en sí y ya volvemos a tomar el texto y vamos a ver que es más claro, que ya todo lo vemos como mejor y es más fácil, ¿no? Entonces, la calma, la respiración son claves para la concentración, antes y durante la prueba. Bueno, mis queridos, no veo más preguntas. Entonces, nada, pues muchas gracias a los que estuvieron atentos. A los que no estuvieron atentos, en algún momento pueden visitar entonces el YouTube, que va a estar pues esta presentación allí almacenada. Y nada, nuevamente muchas gracias. Para mí ha sido un placer compartirles parte de mi experiencia, parte de, de este conocimiento. Y nada, pues comentarles que, o volverles a decir que en mi caso, pues he tenido una experiencia exitosa con la prueba de estado, prueba Saber 11 o las pruebas ICFES. Cualquier cosa, pueden seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, y ya pues personalmente pueden abordarme si necesitan alguna información de más. Y nada, pues también invitarlos, vamos a desarrollar con la Secretaría de Educación una serie de talleres relacionados con escritura argumentativa y creativa. Escribir es estructurar el pensamiento. A veces pensamos que primero se piensa y luego se escribe, y resulta que es al revés. Es escribiendo como aprendemos a pensar, porque necesitamos estructurar el pensamiento. Entonces, la escritura va ligada a la lectura, a la comprensión lectora y a la escritura y a la lectura crítica. De esa manera, entonces, les hago esa invitación ya para finalizar, que ustedes puedan estar atentos cuando salga esta convocatoria para que se puedan inscribir. Va a ser obviamente gratuita, y va a ser abierta para los estudiantes de Fusagasugá. Entonces, sin más, y sin otro partido, agradecimiento, que Dios los bendiga. Nos estamos comunicando y nada, a la Secretaría de Educación también muchas gracias por tenerme en cuenta.